Y bueno, vamos a comenzar después del inicio fallido la vez pasada. Seis de la mañana con 9 minutos, 6:09 horas de Nueva York, pero lo que nos pasó el día de hoy, porque me tardé tanto, es para entender cabalmente por qué es que el mercado estaba en modo de risk-off este viernes, ¿no? A ver, habíamos pasado el día de ayer las decisiones de política monetaria del Banco de Inglaterra, de la Reserva Federal, y pues realmente aquí lo que faltaba era nada más la decisión de política monetaria por parte del Banco de Japón, y eso no justificaba que se pusiera el mercado en risk-off, porque hizo exactamente lo que el mercado estaba esperando, que era mantener la política monetaria sin cambios, e incluso advirtió que a pesar de que tiene la percepción de que la inflación va a estar subiendo, pues no le van a meter mano a la política monetaria ahorita, no la van a cambiar de dirección. Es lo que decía Haruhiko Kuroda, ¿no? Entonces, lo interesante aquí es qué rayos, ¿no?, está llevando a precisamente este escenario, ¿no?, especie como de risk-off en el mercado el día de hoy. No es exactamente un risk-off porque puede ver que está en el patrón de pares, los pares de riesgo hasta mero arriba. Entonces, eso no necesariamente coincide con el tema del risk-off, pero veo, por ejemplo, lo que está pasando con el franco suizo, se está disparando al cielo, literalmente. Eso es un tema de, pues claro, escenario de risk-off. Lo menos que podemos decir del día de hoy es un escenario de patrón de espera, ¿no? De patrón de incertidumbre o de no estamos seguros de lo que está pasando, entonces pues más o menos podremos decir que es un patrón de espera, ¿no? Básicamente lo que estamos viendo el día de hoy. Básicamente. Puntos interesantes en esta jornada del día de hoy, precisamente para este tema, o qué es lo que lo está provocando. Pues básicamente el deterioro, hay dos factores, ¿no? Por un lado, el deterioro de la percepción de cómo se están comportando las cosas en las negociaciones de paz de Ucrania y Rusia. Realmente ha habido una sensación de que Rusia pues está como que jugando una doble apuesta o algo así con el tema de lo que estaría haciendo, digamos, camino, ¿no?, de la paz para Ucrania. Por un lado, dice que sí quiere negociar la paz, pero por el otro lado sigue golpeando fuerte y de repente saca retóricas como que no muy consistentes con esto, de llegar a un acuerdo de paz con Ucrania. Entonces, de alguna manera esto hace que los operadores empiecen a ver como que a lo mejor no se va a alcanzar la paz tan pronto como tenían previsto originalmente. Por el otro lado, la preocupación sobre la postura que está tomando Estados Unidos con respecto a China en este conflicto, ¿no? Llamó mucho la atención lo de la idea del comunicado vertido el día de ayer, donde iba a haber una conversación telefónica este viernes, hoy será a las 9 de la mañana, hora de Nueva York, entre Biden y Xi Jinping, precisamente para volverle a leer la cartilla de lo que ya había hecho básicamente este chamaco, Blinken, ¿no? No es cierto, Jake Sullivan, el asesor de seguridad de la Casa Blanca. Entonces, como que llama la atención que si ya le habían leído la cartilla a China a través de el asesor de seguridad de la Casa Blanca, vuelvan a leerle la cartilla el día de hoy, ¿no? Como que no es consistente ese mensaje con algo que parece que va evolucionando bien. Es decir, pudiera ser, y yo aquí lo voy a tener que decir así de claro, pudiera ser una maniobra de Biden para mejorar su imagen.
no es secreto para nadie que su popularidad ha estado rozando el lodo, por decirlo menos, en los últimos meses, desde el problema de Afganistán hasta ahorita. Y con la presión inflacionaria en alza, en creciendo, pues todavía es peor. Entonces, todo esto de alguna manera lleva a la idea de que pues a lo mejor encontró en este escenario de voy a apuntarme duro con China y le voy a leer la cartilla y le voy a decir, te sientas y me escuchas porque no me voy a arriesgar a que le ayudes a los rusos. Puede haber sido una estrategia política, pero la verdad es que también existe la posibilidad de que sí tenga un fondo mucho más orientado al tema de, sí, creo que China está tratando de sacar el mejor partido posible para sí mismo en este conflicto, y eso implica pues corresponder a algunos favores rusos que le podrían dar activos valiosos para el futuro a China, pues a cambio de estar echando un poco el hombro a digamos, darle la vuelta a las sanciones, ¿no?, que Occidente le está poniendo a Rusia para que acabe con esta guerra. Entonces, pues habrá que ver qué es lo que dicen el día de hoy, en qué acaban las cosas, pero sí hay una clara percepción del mercado de que eso se está como que poniendo medio turbio, por lo menos, ¿no? Adicionalmente, les decía, había dos factores para que hoy el mercado estuviera como en este modo de espera. El segundo es que hoy es viernes de triple bruja. Se espera que hay 3.5 billones de dólares en opciones, tanto de acciones como de índices por vencer. Y el problema es que desde el 2019 no se veía que este día de la triple bruja agarrara al mercado con tantas opciones tan cerca del strike price, es decir, el precio de ejecución, tan cercano a lo que está el precio actual, ¿no? Lo que hace que pueda haber una cantidad extraordinaria de volumen de operaciones precisamente este viernes. Aquí, aparte de todo, pues el escenario de incertidumbre que tenemos por delante nos empieza a presentar una disyuntiva. Habrá que ver si este viernes los operadores batallan, o sea, se van con todo, con tal de conseguir coberturas a sus posiciones, lo cual lo veríamos con una demanda de las opciones tipo put para, pues de alguna manera hacer cobertura de los activos que poseen, ¿no? Pensando que las cosas van a seguir mal por el tema de la guerra de Ucrania, o al contrario, si el mensaje optimista que dio Jerome Powell, porque al final de cuentas parece que se terminó de leer en el mercado el asunto, que la confianza que quiso transmitir Powell de que la economía de Estados Unidos es lo suficientemente robusta como para aguantar el endurecimiento monetario sin descarrilar el crecimiento, pues si este mensaje permeó, vamos a ver que el número de las opciones tipo call, apostando para exponerse más al mercado accionario, pues empiecen a llevar la delantera, ¿no? Entonces, esa falta de claridad de para dónde va, decimos aquí en México, mascar la iguana, ¿no? Si para la derecha o la izquierda, o sea, si para las puts o para las calls, también le pone una probabilidad de volatilidad adicional, ¿no? Y luego pues agréguele todas las complicaciones técnicas que hay, ¿no? Por ejemplo, cuando un creador de mercado vende una opción put, pues esencialmente está apostando a que el activo subyacente suba, por eso le está suscribiendo y no le está comprando, ¿sí me explico? Por eso él está dando un seguro, por así decirlo, financiero, sobre algo que él cree que es poco probable que suceda. Pero cuando empieza a ver que hay riesgo, para compensar este riesgo de dirección, lo que tiende a hacer, pues es estar vendiendo el activo, ¿no? Por ejemplo, si suscribió una put de Microsoft, pues va a estar vendiendo acciones de Microsoft para mantener una posición neutral, ¿no? Cuando las opciones put caducan o se les ejecutan,
pues ya no tiene la opción de tener esos cortos y entonces necesita cerrarlos a través de compras, ¿no? Entonces, lo que provoca esto es que el activo subyacente se aprecia, ¿no? Las acciones de Microsoft finalmente se aprecian simplemente porque llegan al vencimiento estas puts. Es parte como para retratarle, ¿no?, lo complicado de este día. Entonces, por eso es que esperamos que vaya a haber mucha volatilidad. Vamos a ver finalmente qué sucede. Yo la verdad es que me inclinaría un poquito más a pensar que las coberturas van a seguir siendo lo interesante en el mercado, o sea que se van a ir más por hacer cobertura en los portafolios, porque finalmente pues todavía hay mucha incertidumbre, ¿no? Está todavía el COVID que parece que está dando pues tirones, por ejemplo, en lo de China, en lo de Hong Kong, y son pues fríos recordatorios de problemas, inclusive en Alemania se ha tenido que ver ahí medio complicado muchacho, sé que voy a tener que reiniciar esta marinola, a ver, espérenme. No. Le decía, se ha visto medio complicado ahí el escenario de lo que es el escenario de, pues, qué extraño, no sé si voy a tener que reiniciar esta otra máquina. Perdón, de lo que es el tema de... Tengo un segundito nada más aquí para reiniciar una de mis máquinas que creo que anda medio trabadona. Estas dos cosas son las que tienen al mercado. A ver, creo que ahí estamos de regreso. Perdón, tenía que hacer esto para... se me fue el avión que... Es todo mi show. Ya luego le explicaré cómo tengo conectado todo esto aquí, pero finalmente sí, depende de esa máquina por momentos el micrófono. Entonces, bueno, continuando con este tema, le decía, entonces, esto es lo que tiene más o menos al mercado nervioso. En los hechos, allá en Ucrania, pues está generando presión, por ejemplo, y está funcionando como una explicación de por qué los precios del crudo se están moviendo hacia el alza. Está teniendo una de las apreciaciones más interesantes el crudo en los últimos días, ¿no? Es una fase de recuperación que ya se alargó un poquito. Rompió la barrera de los $100 otra vez el crudo, y esto podría eventualmente pues ponernos en línea para una fase otra vez que vuelva a presionar hacia los máximos. Hay comentarios bastante lúgubres por ahí. Es el mayor aumento diario el que se dio el día de ayer en los precios del crudo. Dicen en los últimos 16 meses. El tema es que esta imagen deteriorada de avance en las negociaciones, junto con los reportes de inteligencia que el día de ayer se daban, por ejemplo, que esperan que Vladimir Putin amenace más fuerte con usar sus armas nucleares contra Occidente, porque todas las medidas de restricción que le están aplicando le complican la vida para
digamos, surtirse de nuevos, por ejemplo, misiles de precisión, ¿no? O sea, su arsenal, digamos, más convencional de guerra se va a empezar a acabar, sobre todo el brutal, ¿no? Y las posiciones del ejército no están avanzando como él esperaba originalmente, entonces, pues más le apremia para obtener un resultado y por lo tanto es más probable, decía el informe de las agencias de inteligencia de defensa del Pentágono, podría esto provocar que Rusia, pues, usara más, ¿no? Esta otra herramienta para tratar de presionar en las negociaciones a su favor. O sea, está claro que todavía no ha logrado avances, pero lo estancado de esta guerra no se ve claro que vaya a disuadir a Putin de seguir insistiendo. Por lo tanto, la determinación de Putin en este sentido puede obligarle, o puede orillarle más bien, a hacer más amenazas nucleares, ¿no? Eso es algo de lo que se podría estar esperando, decía la inteligencia de Estados Unidos, que por cierto, insisto, ¿no? Lo han estado haciendo bastante bien, ¿no? O sea, es un hecho claro ese. Entonces, por ese lado hay ese problema. Por el otro lado está el tema, no, pues esto ya va a evaluar ayer. Por el otro lado, el tema es que estamos viendo el conflicto, digamos, pues tensarse de forma interesante por el lado económico. Hay una incertidumbre qué va a pasar con este escenario. Está la buena noticia de que, o no tensarse, complicarse, ¿no? Está la buena noticia de que sí, ya efectivamente JP Morgan procesó los fondos y envió el dinero a Citigroup para que se pagaran los cupones que adeudaba en moneda extranjera Rusia. Hoy es decisión de política monetaria por parte del Banco Central de Rusia. La vez pasada habían aumentado pues al doble la tasa de interés de un solo plumazo, ¿no? Elevaron del 9.5 al 20% la tasa de un solo guamazo. Vamos a ver hoy qué dicen. Y por el otro lado, pues estamos viendo, ¿no? La parte de qué va a pasar con el escenario de las negociaciones, que pues cada vez se ve menos claro que Rusia esté dispuesto a aceptar un acuerdo menos favorable para él de lo que originalmente quiere, es decir, que su influencia en, pues, a lo mejor ya no solamente Ucrania, sino en los países de Europa del Este, sea lo suficientemente fuerte como para formarse una especie como de buffer, ¿no?, de países. Y esto pediría que, por ejemplo, se expulsara de la OTAN a países como Estonia, Lituania, en fin, ¿no? Polonia, a lo mejor, inclusive. Es complicado este escenario, ¿no? Entonces, no está muy claro que se vaya a resolver rápido, ¿no? Al parecer esto es lo que hay aquí, ¿no? Eso es por un lado. Por el otro lado, en los hechos concretos, el día de hoy, el Banco de Japón no generó absolutamente ninguna sorpresa, dejó la política monetaria exactamente como la estábamos esperando, ¿no? En el nivel del el mismo nivel negativo que tenía el menos 0.1%, mantuvo las compras de activos para mantener la curva de rendimiento exactamente igual, en fin, ¿no? Hizo exactamente lo que se esperaba. Lo que sí hice, es que lo que sí hizo fue asegurar que aun si la inflación empezara a subir allá en Japón, se creen que podría llegar
pronto al tema del 2% relativamente en los próximos meses, pues de alguna manera lo más probable es que no mueva la política monetaria, ¿no? Literalmente Haruhiko Kuroda en esta jornada lo que dijo es el banco dice no sabemos cuál será la tasa de inflación de abril, pero existe la probabilidad de que sea alrededor del 2%. Así reconocía que la inflación va para arriba, que es el objetivo del Banco de Japón, pero esto de ninguna manera significa que habrá una revisión de nuestra política monetaria actual. ¿Sí me explico? Y luego explicó sobre la diferencia de postura con respecto a lo que está pasando precisamente en los otros bancos centrales. Pues lo que dijo fue, no hay cambios, el tema es si el escenario, ¿no?, de inflación está rondando el 8% en Estados Unidos y el 6% en Europa, eso a nosotros no nos cambia la realidad porque nosotros traemos una inflación que es, perdón, esta no era la que le quería enseñar, era foto, era esta y le voy a poner esto aquí. Ahí está la inflación, pues para nosotros es en promedio menos del 1%, ahorita está en el 0.6%, aunque el precursor de inflación, que es la línea tenue que ve más atrás, ya anda por ahí del 9.3%, es decir, el índice de precios al productor anda por ahí de del 0.3%, ¿no? Entonces, el 9.3%. Entonces, vamos a ver cómo continúan las cosas, pero esto es básicamente lo que tenemos en este escenario, ¿no? Por eso es que no hay movimientos por acá. También sobre el tipo de cambio en Japón está de alguna manera, vamos a poner aquí un gráfico del yen japonés, vamos a poner hoy uno técnico para mostrarlo así. El tipo de cambio, acuérdense que esta es una moneda invertida, entonces si se mueve hacia el alza, el tipo de cambio lo que implica es que está depreciándose el yen, porque se está apreciando más fuerte el dólar, ¿no? Básicamente. Si lo vemos aquí en la tabla de pares, en la sección del yen japonés, que viene siendo como por ahí del centro de la pantalla central de esta escena, vemos que el comportamiento del yen japonés viene apreciándose un 2.82% esta semana y un 5% este mes con respecto al australiano, con respecto a el franco suizo. Estamos viendo que hay una apreciación del franco o una depreciación del yen, como lo quiero decir, del 1.55 este mes con respecto al franco. Con respecto al canadiense hay una depreciación del 3.96%, le decía del 5% con respecto, a ver si se lo puedo resaltar. Denme un segundito. Es esta zona de aquí, ¿no?, de la que le estoy hablando. Déjeme poner aquí algo. Básicamente es esto, ¿no? O sea, estamos viendo que hay una depreciación del yen con respecto al canadiense, o una apreciación del canadiense con respecto al yen, de casi el 4%, del 5% con respecto al australiano, del 1.4% con respecto a la libra y del 1.88% con respecto a lo que es el euro, además de que el tipo de cambio con el dólar trae una depreciación del 3.38%. Es decir, no solamente es cosa de el tema de tener un tema con el digamos con
perder frente al refugio en el dólar, sino que en realidad el yen se está depreciando con respecto a las principales divisas en el mundo, ¿sí me explico? Está bajista con respecto a las principales divisas. Y entonces esto nos hace pensar que lo que va a estar sucediendo, pues es precisamente que estamos en una postura donde el tipo de cambio no le está siendo favorable para la inflación, ¿no? Mientras más barato es tu tipo de cambio, más, no le es favorable para el tema de la inflación, perdón, más caro tienes, más yenes tienes que pagar para comprar lo que estás comprando del exterior. Ese es el problema que tienen ahorita en el Banco de Japón de corto plazo, ¿no? Sobre ese tema, Haruhiko Kuroda volvió a repetir lo que dice el mantra del G20 desde que acordaron que no iban a ser devaluaciones competitivas. Dijo, pues finalmente no es nuestra injerencia, no es parte de nuestra atención el estar moviendo el tipo de cambio. Esto siempre es una declaración más de buena voluntad que de otra cosa, pero pues finalmente es lo que están diciendo el día de hoy, ¿no? Básicamente. Entonces, así es como está el tema con el famoso comportamiento del yen. Con respecto a lo que es sorpresas en el panorama el día de hoy, la que sí me llamó la atención fue la decisión de la secretaria de Relaciones Exteriores del Reino Unido, Liz Truss, que pues dio la orden a los funcionarios que pasaran del Reino Unido, que pasaran a la siguiente etapa en los preparativos para suspender las partes del acuerdo del Brexit relacionados con Irlanda del Norte, ¿no? Una decisión que obviamente va a tensar la relación con la Unión Europea otra vez. Y me llama mucho la atención que en este momento donde, según ella misma reconoce, debería de estar tanto Europa como el Reino Unido enfocados en poder estar atendiendo el tema de Ucrania, se están tensando entre ellos con esta decisión, ¿no? Se cree que es muy poco probable que de plano active la opción nuclear en este tema, que sería el suspender el acuerdo de Brexit, que hay una posibilidad de cláusula en esto, si uno de los países encontrara que generaba un daño directo a su economía, puede suspender una parte del acuerdo de Brexit, pero no entiendo mucho por qué toma la decisión de hacerlo justamente ahora, que todo el escenario está tan complicado, ¿no? Dicen que es una forma como tratar de presionar porque se vio frustrada de que realmente los negociadores no pudieron avanzar en todos estos días, ¿no? Entonces, o sea, no hubo ningún acuerdo concreto, no hubo nada. Ella reclama que el aspecto no es pragmático y le vuelvo a decir cada vez que tocamos este tema, es exactamente el mismo problema que provocó que Theresa May tuviera que renunciar como primer ministra del Reino Unido. Es exactamente el mismo asunto. Es, ¿qué rayos hacemos para no poner frontera entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda, pero al mismo tiempo, pues sin que se haga un trato diferenciado entre Irlanda del Norte y el resto del Reino Unido? Porque, pues, estando como están ahorita para que no haya fronteras, de alguna manera las leyes de la Unión Europea están imperando en Irlanda del Norte y por el otro lado, pues Irlanda del Norte, que siempre ha tenido el complejo de ser algo así como el que le hacen el feo o el segregado del Reino Unido, el menos unido del Reino Unido, pues está pidiendo un trato que no tenga esto, ¿no? Entonces, ya vivimos la guerra de las carnes frías hace unos meses, precisamente donde se tensaban las cosas, precisamente porque el flujo de mercancías en esta región no podía, lo del tema de las vacunas, que también por ahí decían que se estaban metiendo de contrabando, ¿no? Para la Unión Europea, en fin, es todo un rollo y sigue sin poderse resolver. Simplemente no hay un mecanismo simple para solucionar el tema de la no frontera entre el Reino Unido e Irlanda del Norte, que son parte del mismo país, y a la vez mantener los acuerdos de paz del 97, del Viernes Santo del 97, que de alguna manera
establecieron que no iba a haber una frontera entre la República de Irlanda y la provincia británica, que es Irlanda del Norte, ¿no? Entonces, ahí sigue exactamente el mismo asunto. Lo que me llama la atención es que allá no ha explotado, porque eso era claro que iba a pasar, sino que justamente en este escenario haya explotado, ¿no? En este momento de complicación. Yo creo que poco más que agregarle por acá. Nada más me quedo con el tema de comentarle el movimiento en los mercados. Vamos a echarle una patrullada rápida. El dólar index ya regresó a lo que es la zona de soporte y desde ahí está rebotando. El rebote todavía, para eso le pongo este canal de regresión, todavía no es atípico, ¿no? Todavía puede ser parte normal de una continuidad bajista, es decir, todavía es muy pronto para cantar victoria de, ok, ya se acabó el rebote y vamos otra vez a visitar máximos. Todavía es pronto para esto, pero ojo, el rebote hasta ahorita como va, de avanzado, está teniendo divergencia, entonces esto de alguna manera puede convertirse en una señal de compra interesante, pero tiene que caducar esta patita bajista, a fuerzas. Por el otro lado, en el tema del crudo, pues ya estábamos hablando de este rebote, que para nosotros todavía puede tener el potencial de ser un zigzag y continuar el decline, pero por el contexto de cómo se ha dado este rally, ¿no? Esta escalada. Y por el contexto, a lo mejor de aquí se ve más claro, ¿no? O sea, la onda 4 ya fue extraordinariamente larga y por el otro lado, por el tema de que ya esta extensión última es mucho más larga que la primera, la probabilidad es más hacia el lado del impulso que hacia el lado del zigzag. En el tema del oro, también empezamos a ver cierto rebotito, ¿no? Que se ha estado retrocediendo en las últimas horas por el aumento del dólar, ¿no? Que esto, pues, siempre que se aprecia el dólar, funciona de viento en contra para la cotización del oro. Pero en términos generales también aquí ya se rompió ayer el canal de regresión lineal y potencialmente si falla en romper mínimos tendremos confirmada la idea de arrancar un movimiento alcista que también, por cierto, por la posición de Elliott que traemos, lo probable es que vaya a presionar por máximos más altos, ¿vale? Entonces así es como está el oro en esta mañana. Ya estos gráficos ya se los compartí antes de este Forex con Café para los suscriptores del servicio de análisis. Justo a la apertura de la bolsa del día de hoy. En el tema del cobre, también parece que ya llegó a terminar la onda 5 extendida de esta fase A. Entonces lo que esperaremos sería alguna especie de corrección. ¿Hasta dónde puede llegar la corrección? Bueno, pues dependerá, ¿no? De qué tan largo se hace esto. ¿Por qué aquí no me pela? Espérame. Ahí está. La corrección puede llegar cuando más dentro de lo normal sería otra vez a los niveles de la onda 4. Aquí hay un clúster interesante. Me parece que esta zona de resistencia es un clúster interesante al 50%. Mi retroceso favorito para esta onda de B de zigzag sería precisamente llegar hacia el 50%. Vamos a ver cómo se dan las cosas. Y en el tema del Dow Jones, pues todavía no tenemos claro el reversal bajista para concluir zigzag, pero pues sigue siendo parte de la misma historia, ¿no? Ah, espérame, no, ajuste. Se rebasaron estos máximos, perdón. Dado que se rebasaron estos máximos, ya lo habíamos platicado ayer, esto que estábamos pensando que podría ser la diagonal inicial de 1, pues termina siendo entonces onda de conexión y el escenario es más rápido. La onda B simplemente se está haciendo más prolongada y entonces lo que estamos viendo aquí es un WXY, ¿no? Básicamente, dentro de este movimiento. Vamos a ponerlo así. WX, todavía no dice WX, pero ahí voy. WXY, ¿no? Y aquí podría haber sido... No, si me va a quedar así. WXY, ¿no? Básicamente.
Me gusta más para ese tema. Y entonces todavía podremos estar en esta fase de corrección de lo que es este movimiento, ¿no? Para tener un retroceso de B ya profundito, pero todavía consistente con volver a buscar un decline. Vamos a ver si esto se empieza a detonar el día de hoy, ¿no? Obviamente, una intervención por debajo de estas zonas de soporte daría una buena, digamos, banderazo de salida a las ventas, ¿no? Otra vez. Vamos a ver cómo se dan las cosas. Hasta ahí todavía esta patita alcista es pronto para decir que ya se acabó. Y en el tema del Bitcoin, pues seguimos atrapados en la misma zona. Lo único que está pasando es que se está extendiendo nuestra onda X. Eso ya lo habíamos platicado el día de ayer. ¿Qué podría pasar mientras estemos en esta zona? Todavía no tenemos claro el que se vaya a terminar esta onda 5. La probabilidad de que haya sido trunca y se haya acabado por aquí, yo creo que no ha aumentado, porque aquí tampoco se ve un movimiento motriz claro, ¿sí me explico? Es muy dubitativo, vamos a decirlo así, el movimiento bajista. Así que todavía las probabilidades creo que están un poquito más hacia el alza, aunque desde el punto de vista fundamental sí entiendo que el deterioro de la posición de risk on que hay en el mercado, pues obviamente también deteriora la posición de apreciación para el Bitcoin, ¿no? Pero hasta ahorita no hay algo técnico concreto que podamos argumentar para decir esta patita ya se acabó y va a dejar de estar presionando por máximos más altos, básicamente. Pues yo creo que eso es todo lo que le quería decir este viernes de apertura de mercados. Hasta acá la dejamos y nos vemos en un rato más en el programa de punto 9. Saludos.